tenemos de invitado especial a Federico Sturzenegger, un lujo obviamente, diputado nacional, Diego Falcone, bienvenido Diego. Gracias, aquí. Willy. Y bueno, y obviamente Agustín Datelis, como siempre. ¿Qué tal, Willy? Agustín, Buenas bienvenido. noches. ¿Cómo estás? Mucho para discutir, está muy interesante. ¿Vos sabés quién va a ganar las elecciones, por ejemplo? No, yo no sé quién va a ganar las elecciones y a mí me sorprende que sea un argumento de algunos sectores el hecho de que suben los activos financieros, llegan inversiones, que usan como argumento el nuevo gobierno que está generando optimismo cuando, siguiendo tu pregunta, nadie sabe cuál es el nuevo gobierno. Claro. Pero difícilmente genera optimismo algo que nadie sabe. Y a ver, aquí nuestro invitado, Federico, fácil arrancamos. ¿Vos sabés quién va a ganar las elecciones? Y si sabés, ¿qué van a hacer? Porque vos algo tenés que ver con Macri, obviamente, y con el equipo económico, eventualmente, de Mauricio Macri. Mira, yo creo que está bastante claro en este momento que se va a dilucidar en noviembre, que va a haber un balotaje entre un modelo que es continuidad de esto, que va a ser Daniel Scioli, y un modelo que es cambio, que va a ser Mauricio Macri. O sea, Massa, para vos, no está en juego. La verdad que nosotros eso lo veíamos ya, te diría, desde el año pasado, ¿no? O sea, las dos grandes demandas en la sociedad son estas. Massa pensó que su oferta electoral creaba una demanda, pero no, porque las demandas iban por otro lado. Así que... O sea, yo creo que se va... Balotaje Scioli-Macri. Sí, Scioli-Macri, creo que se va a imponer Mauricio, porque cuando vos llegás al balotaje ya no juegan las estructuras partidarias, ya todos los gobernadores, todos los intendentes ya cerraron su proceso electoral, con lo cual realmente te enfrentás, en este caso, con estos dos personas, estos dos hombres, y creo que va a prevalecer la coherencia y la consistencia de la gestión, lo que tienen para mostrar. O sea, de un lado vas a tener un gobernador que para mí ha hecho una gestión muy pobre en la provincia, duplicado la carga tributaria real de 4% del producto de la provincia de Buenos Aires. Hace 5 años los impuestos eran el 4%, hoy son el 8%, pero que al mismo tiempo bajó el gasto en inversión, de 6% del gasto al 3%, o sea, aumentó los impuestos y bajó la inversión. Pero todos, entonces algo lo aumentó, pero llevó la inversión Federico, de 3% al 20%. Todos dicen que si Cristina va con Scioli y bueno, y de alguna manera hay un piso de 30%, algunos dicen más, que parece estar, digamos. No, bueno, por eso te digo, me parece que en ese momento Eso yo creo que hay una mayoría... No, sí. Nosotros siempre pensamos que el gobierno iba a estar en el balotaje, por lo que vos decís, que el peronismo tiene un piso histórico de esos niveles. Creo que hay una mayoría de la gente hoy que quiere un cambio. Y me parece que bueno, va a estar representado en estos dos hombres y me parece que bueno, ellos van a estar definiendo la elección. Aquí, Diego, ¿cómo ves aquí Yo este no debate? comparto la idea de que haya tanta diferencia entre Scioli y Macri, digamos. El modelo está agotado porque fue un modelo exitoso, generó consumo, redistribución, muy bien todo, porque tenías stock de capital, porque venías de una gran devaluación, la soja en $600, maravilloso. Se enamoraron del modelo como se enamoraron de la convertibilidad. Entonces, hoy se necesita un cambio para crecer. Desde 2011 que no crecemos, estamos estancados. Entonces, yo no veo que Scioli y Macri vayan a hacer una agenda tan distinta. Podemos hablar de la parte política, la fuerza que tenga Macri de imponer la agenda más de los empresarios y Scioli... Después vamos a hablar de qué es lo que van a hacer, porque una cosa que yo quiero preguntar aquí es con los impuestos, digamos, con el gasto público. Esto es intocable, ahora, digamos, se sigue aumentando el empleo público. ¿Cómo sigue esta historia? Por eso me parece... Pero sigamos con la primera. ¿Quién gana, Martín? ¿Está tan claro, digamos, como dice acá Federico? Gana Mariano Recalde y ya dijo que va a hacer lo mismo que en Aerolíneas Argentinas. Así que nos espera una realidad parecida a la de Aerolíneas. Un déficit persistente, ¿no? Si ese es el panorama... Déficit persistente, no miraste los números. En Aerolíneas están perdiendo $1 millón de dólares por día. Tampoco hueles en Aerolíneas, ¿no? Pero, a ver, agregando algunos... pero volar se vuela. Volar con vuelan. el subsidio, escúchame, vale $2.000, $2.500 la business a Nueva York. Eso te lo paga el gobierno. Y al oficial, ¿no? En las otras compañías vale $7.000. Si volás. Te agrego Digo para los que toman la business, fíjate. Si volás. Pero bueno, eso es para discutir. No importa, te sigamos con el debate. algunos valores. Si no me tengo que poner de... Todos los gobiernos que, siendo oficialismo, presentaron un candidato y perdieron, desde que empezó la democracia hasta ahora, que es cuando estaba Alfonsín, Angelos, y cuando estaba Menem, que se presentó Duhalde, se fueron con el 37 y 38%. Esto quiere decir, los oficialismos para perder no pierden por goleada. O sea, esto que decía Federico, me parece que claramente uno de los actores en esto es el gobierno, el otro está claramente que ahora se está despegando.
Mauricio Macri para competir. Y es un A mano a ver, mano. tenemos, me parece, unas placas, ¿no es cierto?, para ver con Cecilia justamente a propósito de lo que se viene, ¿no es cierto?, en materia electoral y en materia de la economía, ¿no? Sí, porque la verdad es que si bien hay 3 candidatos y se intentan mostrar distintos, la verdad es que lo que piensan los economistas que asesoran a los 3 candidatos no es tan distinto sobre cómo va a terminar la economía este año. Veamos las placas. A ver. Mira, si vemos los datos del Banco Ciudad como economistas vinculados a Mauricio Macri, el crecimiento menos 0,5, la inflación arriba del 26%, las reservas 25.000 millones, el dólar oficial 10,30. Si miras los datos de Bain y el economista de Scioli, 1,5 de crecimiento, 24% de la inflación, casi no difiere, las reservas 28.000 millones y el dólar 9,80. Ahí hay que preguntar si Scioli haría lo que dice Bain que hay que hacer. Eso me parece que está para discutir eso todavía. Ecolatina, vinculada a Marco Lavagna a Massa, da un crecimiento de 0% este año, 30% de inflación, 27.000 millones de dólares de reservas, 10,40 el dólar oficial. Pero el punto, me parece, Willy, es que no hay una diferencia de escenario tan grande entre uno y otro. Claro. No piensan Ahora, reservas, que la por economía va a ejemplo. estar tan distinta. Ahí quiero El tema tirar... no es el diagnóstico, el tema es lo que viene después. Bueno, pero espera, ¿puedo preguntarle una cosa antes? Un tema y después... tema reservas. Sí. Las reservas ahí todos coinciden en cuántos son las reservas. Entre los 25 y los 27. ¿Puedo están todos. preguntar aquí a los señores economistas cuántos son las reservas? Porque, digamos, el gobierno dice 33.000. Martín Redrado dice 11.000. 11.000. Hay un consenso entre los economistas que es 22.000. ¿Cómo es? Sí, es eso último. O sea, vos si quisieras netear, podés netear las deudas con el Banco de Francia, con el swap de China, pero no mucho más. Hay economistas que netean las LEVAX, pero las LEVAX son en pesos, nunca van a ir contra las reservas, ¿no? Y a mí me parece que hay toda una discusión en el mercado en este momento que va a pasar con el Bodén 2015. Viste que justo antes, ahí entre la primera y la segunda vuelta, son 6.000 millones de... Y me parece que la evidencia de la última semana y el hecho de las altísimas tasas de interés que paga Argentina y que eso lo va a pagar el gobierno que viene, va a implicar que eso va a tener un rollover muy sencillo, con lo cual la verdad es que ese tema me parece que vamos a llegar más o menos como decían las placas, pero déjame decirte otra cosa. En el caso nuestro... Pero, o sea, vos el nivel de reservas vos decís que no es un tema. No es un tema por otra cosa, por lo que te voy a decir ahora, que es lo siguiente. Gana Mauricio Macri y nosotros lo que pensamos que hay un cambio muy importante de expectativas. Yo digo, están los pesos que se quieren convertir en dólares, pero están los dólares que se quieren convertir en pesos, que son muchísimos más. ¿A qué valor, Federico? Y entonces digamos, ahora lo discutimos, pero digamos, esos dólares que van a estar viniendo a partir del año 2016 van a implicar una compra de reservas, una acumulación de reservas, un fortalecimiento. un proceso de monetización. Independientemente del nivel del cual vos arranques, ese proceso se va a dar, porque hay muchas diferencias. Las diferencias van a ser institucionales, ¿no? Pero la historia argentina enseña que esas cosas han ocurrido, lamentablemente, después de la devaluación. Claro. Por eso, el Fondo Monetario, cuando dice lo que dice, no sé si no está blanqueando lo que nadie quiere decir en la política, digamos. Por eso yo le pregunto a Federico eso, ¿a qué nivel? Porque en aquella famosa entrevista que le hizo Marcelo a Macri, le dijo, sí, nosotros salimos de ser por el famoso 11 de diciembre, ¿no? La pregunta que le faltó hacerle a Marcelo es, ¿a qué dólar? ¿A qué valor del dólar? No, pero por eso es siempre la misma discusión. Si este gobierno decidiera levantar el cepo, tiene un problema. No, por supuesto. Porque tenés inflación, no tenés credibilidad, etcétera. Pero el dólar, vos tenés que el dólar en la bolsa vale 11.20, tampoco vos tenés que ponerte en 20 mangos, un nada mundo que ver. diferente, donde las expectativas son diferentes. Entonces a mí me parece que hay una salida muy ordenada, sin un salto muy relevante en el tipo de cambio, pero que viene por eso. Entonces, mira, yo siempre doy un ejemplo que es el de Lavagna. Lavagna, no sé si se acuerdan, cuando tenía el corralito, y había que abrir el corralito, se abre el corralito, no se abre el corralito, la gente pudiera sacar depósitos o no. Y se planteó exactamente la misma discusión. Che, no, hacelo gradual, hacelo. Y dijo, mira, acá hay un cambio en las expectativas.
Es diferente la cosa. A ver, y se Agustín. abrió el corralito y no pasó A ver, absolutamente nada. señor. Mira, yo hice un pequeño ejercicio acá sobre las propuestas de los candidatos de la oposición. Vamos a centrarnos en Macri porque está Federico y además porque me parece que Massa, yo comparto, tiene la misma probabilidad que de Nueva Chicago de ganar la Libertadores, de ser Epa. presidente. Así Grabame, que vamos por a hablar favor, grabame, grabame. No hay que grabame agarrarse todo con los esto, por hinchas. Viene de cebado ningún con los equipo. pronósticos. Recalde entre el balotaje No vaya a de la ganar ciudad, Massa digamos, porque ¿no? queda un poco la Bueno, bueno, Menos mal que no dijiste No, gimnasia. pero sí, vamos, sí. vamos. No, porque gimnasia puede. Las perspectivas que tomo a partir de las características de cosas que escuché decir de Macri candidato. Una, rápida eliminación de las restricciones a las operaciones con divisas. Digamos, ¿no? Mi conclusión ahí es que habría una devaluación abrupta del 40% dada la brecha actual y la convergencia al dólar blue. Tasa de interés por encima de la inflación, otra de las cuestiones. ¿Tasa de de interés por encima de la inflación. Eso Hablan de una eso tasa dijo de alguien. interés real ¿Eso alguien dijo? positiva. Sí, yo No, lo no lo tomo escuché. del discurso. No lo escuché. Acuerdo con buitres sin quita de capital, porque en un momento se dijo hay que No lo ir y escuché. pagarle lo que el juez dice. No lo Eso escuché. yo lo tomo No lo- como que no es lo sin escuché. quita de capital. No lo escuché Eso te- nunca. ya te Yo digo que escuché no. la frase hay que ir y pagar lo que el juez dice. No, el no año dijo pasado. esa No frase. creo que nadie haya dicho eso. No dijo esa frase nunca. Pero vos Eliminación de pero vos subsidios. crees que Macri haría eso. Pero dijo eso. Está bien, bueno, pero es las cosas Bueno, que... no, yo tomo lo que dice. Sí, lo que dicen y sí, son dirigentes yo tomo de un políticos. candidato lo Son que dirigentes dice. políticos. ¿Qué tal? Cristina dijo Te el tomo 1 las de otras marzo dos. del desendeudamiento Eliminación de definitivo. Y después... eliminación de Esto, subsidios. acá somos acá es un programa de profesionales. Eliminación de subsidios a energía y transporte. Todos. Eliminación de subsidios a energía y transporte, está planteado así. Ahora vos me decís. Y eliminación del impuesto a las ganancias, cuarta categoría, y eliminación de las retenciones al trigo. Todo. Pero ustedes lo plantearon así, no estoy inventando yo, lo tomo. Bueno, pará, acláralo. Para mí, el impacto macroeconómico de eso el año que viene es una caída del Producto Bruto de 6 puntos, un IPC, una inflación de 40% y una devaluación de 40% del tipo de Él cambio. dice que van a llover dólares. Bueno, a ver, que me explique, digo, de todas estas vos decís que Él no dice son que así llueven estas dólares. No, bueno, pero características. estos números son del ajuste Bueno, que espera, ustedes dicen. acá va un árbitro. Porque llueven dólares para resolver este problema. Los digamos. dólares van a estar. Vos fijate lo que hace la bolsa. Cuando Macri empieza a repuntar las encuestas, la bolsa voló y ahora se estancó viendo si Macri puede superar este techo que aparentemente tiene el 30%. Sí, la bolsa sube. El Sube dólar por está las quieto encuestas. porque cambia el gobierno y porque Macri puede A las ser encuestas no le cree presidenciable. nadie, sube porque la economía tiene un ustedes se potencial van. enorme, Esa está es la razón. desarrollada. Ustedes no es que se van, cambia la política porque hasta Scioli acá Me gusta que me siga diciendo ustedes, yo no me voy a ningún lado. Eso No, es. bueno, Ustedes pero y la gente que nosotros- vos Esperá, política- ustedes y nosotros en otro programa. acá. Hay un Tenés punto que hay razón, que, doctor. hay un punto que hay que A ver. aclarar, que es de vuelta al mismo punto. No es si dólar. Dólares, por supuesto que hay. El problema es a qué precio. Es como todo. Si yo te digo carne hay, Sí, claro. yo te digo, y sí, a 70 pesos Nafta un kilo de carne a hay. a 4 Nafta, mangos, nafta a no 14 había. mangos hay. A A 14 4 hay, no. claro. A mí me Ese interesa, problema. en serio, digo, Federico, eso. vos que Si no, formás no, parte del vamos, equipo sí. económico, digo, Dale, todo esto que vamos, yo bueno. dije, vos decís que no es así. A ver. No, mira, básicamente una cosa que es importante arrancar. Cristina va a terminar su segundo mandato con la segunda inflación más alta del mundo y con una economía que habría caído en su segundo mandato un 4,5% en términos reales. Por ahí para los argentinos no es una crisis, son 4,5 puntos en 4 años, la gente dice está todo fenómeno, pero es la realidad. No, bueno, entonces, la gente, según lo que votó, parece que no está todo fenómeno. Eso viene Sí. porque el kirchnerismo nos ajustó. O sea, hoy la economía argentina es una economía que está restringida a gastar lo que produce. Y el año que viene lo que se va a pasar es que se van a liberar esas restricciones. Esto no es, digamos, Grecia que estaba gastando por encima de su ingreso y que tiene que hacer un ajuste de su economía porque no puede financiarse. La Argentina hace 7, 10 años que no está financiándose y el año que viene toda esa inversión que está pendiente hace 4 años y que va a venir va a generar una liberación y una ampliación de las posibilidades de gasto en Argentina, con mucho impacto en la inversión, pero también en el consumo. Es cierto que decir, es que hay cierto una una expansión cosa- económica en el es cierto- Arranco Sí. con eso, ¿no? Pero es cierto, perdón, Federico, pero- es cierto, para plantearlo también, es cierto que hay una dificultad para entrar dólares a la Argentina por el precio, digamos, porque entrar dólares legalmente parece un precio. Muy bien. Pero Y está por el la blanqueo. brecha, y por Pero la está brecha, el blanqueo. y por la brecha. El blanqueo es algo que no está en todos lados del mundo, digamos. Por eso después quiero preguntar si es momento de aprovechar el blanqueo ahora, si Federico dice que va a ganar Macri y que todos van a llover los dólares, si hay que blanquear los dólares ahora, Pero digamos, no, si hay que porque me entrar pagás los dólares 8,80 porque me pagás 8,80 por cada dólar que te traigo. Si yo estoy con $1 millón en Uruguay, en una cuenta en un banco uruguayo, y entonces voy a esperar hasta que no esté seguro que el tipo de cambio es un tipo de cambio que se quedó en un lugar y que es estable y no hay previsión ni expectativa de evaluación. No Y voy a que no hay entrar. brecha, y que no hay Bueno, brecha. Es el problema del huevo y la gallina. La brecha en realidad
realidad es justamente la expectativa de evaluación. Si vos cortás la expectativa de evaluación, al otro día entro, pero primero la tenés que cortar. Y la mejor manera de cortar es devaluando. No hay otra manera de cortar la expectativa de evaluación, obvio. Pero digo, ustedes están planteando lo mismo. No, entonces lo que digo es, lo primero que tenés que entender respecto a tu proyección del PBI, que no sé cómo la computaste, es tenés que partir de tu análisis, digamos, de la cuenta corriente y un poco de las capacidades de gastos de la economía argentina, que te repito, se van a librar. Entonces vas a tener un crecimiento económico el año que viene. Y para que entren esos capitales vos tenés que eliminar la brecha cambiaria, porque es un tema, vos mientras tengas brecha no vas a venir. Por eso es tan importante eliminar el tema del cepo, porque es lo que habilita ese crecimiento de la economía en el año 2016. Una cosita nada más, Federico. Digo, primero, todo esto está basado en la idea de que un personalismo como el de Mauricio Macri inmediatamente genera una lluvia de dólares vía inversiones. Que entonces ese es el punto nodal de acá donde cambia todo. No, y su credibilidad como gestor. Porque cuando vos ves lo que él ha hecho en la ciudad de Buenos Aires... Sí. ¿Y qué pasa? Perdón, una teoría. Porque parece acá, digamos, ¿y si gana Scioli? Yo creo que pasa lo mismo. Te voy a decir, porque creo que en realidad no hay tanta diferencia si gana Scioli o gana Macri. Porque en realidad, cuando uno se pone a pensar, hay una cosa que nosotros aprendemos de cómo se forman las expectativas en la universidad y otra cosa cómo se forman realmente. ¿Sí? ¿Cómo se forman realmente las expectativas? Hay una especie de efecto optimismo generalizado que no distingue mucho las variables que va a ocurrir los primeros 3 meses del próximo gobierno. Sí. Sea quien sea que gane. Si gana Scioli, quiere decir que el optimismo está con Scioli. La gente va a confiar que Scioli tiene 3 meses para resolver todo. Ahí coincido con Federico, que vos no podés resolverlo gradualmente. Sí. Y lo tenés que resolver medio acelerado, porque la paciencia de la gente va a haber 3 meses en el cual la gente va a tener... Quiero contarles que ahí fuera de cámara están los periodistas invitados que tenemos en un ratito. Ahí está Horacio Riggi del diario El Cronista, está Ignacio Olivera de Ámbito, y se los ve obviamente con muchas ganas de entrar al debate. Así que después vamos a seguir el tema en el bloque después de la pausa. Willy, yo lo que iba a decir de lo que dice Martín es que en realidad Scioli ha dado señales muy contundentes de ir en la dirección opuesta, es decir, de apretar aún más el cepo. Digamos, este gobierno va a ser una incidencia muy importante en las políticas económicas de Scioli, con lo cual no veo cómo se va a producir ese cambio de credibilidad. Y después, ¿cuáles son los cambios realmente de shock que va a generar Mauricio? Son institucionales. Va a decir, mencionar quién va a ser su candidato para la Corte Suprema de Justicia, entonces que sea alguien apolítico, que defienda la independencia de la justicia, un gobierno que va a recuperar la verdad. Va a empezar, el MINDEC va a dejar de mentir, se va a cumplir con la palabra empeñada. Acá Federico, estamos en un digamos, programa de debate. Ahí tenés cosas importantes que van a cambiar. Y eso no lo veo a Scioli. Pero yo planteo que algunas restricciones reales, digamos, existen, en el sentido de que acá tenés un gasto público que presuntamente es intocable y donde además, bueno, esta semana estamos en un debate sobre, bueno, qué Estado va a recibir el próximo que venga, ¿no es cierto? Sí. Los nuevos concursos de última hora para que ingresen profesionales, en algunos casos militantes. Bueno, todo eso, en alguna medida, esa lluvia de dólares también va a querer ver cómo se recompone el poder político. Déjame hacerte un par de reflexiones sobre eso. Primero, una de los 3 puntos que tocaste. El tema del ingreso al Estado, a mí me parece que es mucho más importante resolver el flujo que el stock. Nosotros tenemos un proyecto con Patricia Bullrich para un ingreso más meritocrático al Estado, para cortar el uso del empleo público como un elemento de clientelismo. Pero lo importante, en el Banco Ciudad lo hicimos. Entonces, lo importante es... De alguna manera existe hoy y se publica en el boletín oficial los nombramientos con una liñita abajo que dice exceptuado de cumplir la norma tal. Eso, punto número 1. Punto número 2. Mediano plazo, ¿cuál es la idea de Mauricio? La idea de Mauricio es el gasto público ha subido mucho, me parece que hay mucho para mejorar en la eficiencia, bajar niveles de corrupción, entonces tomemos esto como una hipótesis de trabajo, que el gasto público se mantiene constante, que con ese gasto público, y ahora te voy a dar un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, mejor utilizado, el Estado hace cada vez más cosas, pero como el crecimiento económico te da más recursos, en vez de hacer lo que es histórico, que cuando un gobierno tiene más recursos los gasta, lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo a bajar impuestos. Entonces, fíjate vos, la ciudad de Buenos Aires, Mauricio arranca con 120.000 empleados,
termina con 120.000 empleados y el incremento de los recursos que tuvo en la gestión por el crecimiento económico en los primeros años, lamentablemente después se planchó, le permitió subir el gasto de inversión de 3% a 20%. No bajaron Los impuestos no bajaron. No bajaron impuestos. Bajar impuestos. Bueno, todos los años bajando impuestos. A ver, un poco de moderación. el un poco de producto moderación. No, está bien, pero... Paco, ¿vos crees que el próximo gobierno va a poder bajar los impuestos? Sí, tiene que bajar. Los impuestos, algunos impuestos... ¿Cuáles? A ver. Sí, por empezar, los impuestos al trabajo son los primeros que hay que pensar en bajar. Está claro, y Mauricio ya dijo en algunas ocasiones, y hay otros candidatos que también hablaron de las retenciones. Retenciones para economías regionales hay que bajarlas en un minuto. O sea, no entendemos qué puede estar... En eso coincide Scioli también. Por Eso, supuesto. el trigo, Entonces, digo, todo hay eso. un montón de cosas que se coinciden, pero también en lo que es impuesto a las ganancias no hay que bajar el impuesto, ni hay que subir demasiado lo que es el mínimo imponible, pero hay que arreglarlo, es un desastre. Cómo pusieron esos 15.000 pesos que no se sabe qué son, que depende cuándo los ganaba. Hay un montón de cosas para hacer con impuestos a las ganancias, hay un montón de cosas para hacer con retenciones. Y el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario. O sea, tenés para bajar algunas cosas inmediatamente. Después hay otras, como el impuesto al cheque y otros. Y no hay que hacer ningún recorte de gasto público. No, ¿Cómo te financias? Federico acaba de decir que mantienen congelado el gasto público y que el crecimiento te permite recaudar más. Si vos en este momento haces esa política, mantén congelado el gasto público, el crecimiento te cae. Porque las fuentes de demanda que hoy tenés, el gasto público a través de una función autónoma y una inducida sobre el pero consumo. ¿alguna vez no es lo pueden que te está sosteniendo. devolverle plata a la gente? ¿Ustedes piensan que los únicos que gasta es el sector público y que el sector privado no gasta? No, Bajarle los impuestos a la pero gente no me podés no es darle más reconocer capacidad de gasto a la el efecto gente. multiplicador Eso que tiene el sector público pero, sobre la demanda. Agustín, pero te hago una Y lo que pregunta te está entonces. sosteniendo la Pero demanda. Agustín, te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué en los últimos 4 años, que el gasto público aumentó un montón, la economía está totalmente planchada? Porque en ese aumento de gasto componentes de la- público lo paga la gente a través de Porque impuestos de tenés otros inflación. componentes de la demanda que están cayendo, que son las inversiones, decisiones empresarias que se están postergando, No. y el sector externo que se te tornó muy adverso. No, es la plata que el Estado le saca a la gente Mira, metiéndole como de la vos masa sos en el una bolsillo. Federico, Hay no un es eso, equilibrio. una sola Pero disculpa, corrección. una cosa A ver, que me preocupa Me gustó, de esto que me yo... gustó esta discusión. No, Esta pero discusión es la que hay que dar. claro. Me Pero gustó esta además de esta discusión, digo, de lo que yo leía antes, Sí. digo, vos me decías como que no Sí, es espera, así, repasemos. El impuesto a las yo te ganancias. dije, eliminar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Espera, te lo clarifico. Ahí lo que dijo Mauricio fue que el impuesto a las ganancias tiene que indexarse las escalas para que no sea la inflación la que define quién paga el impuesto y volver a recuperar la progresividad del impuesto que hoy se perdió. ¿No habló de eliminar cuarta categoría? Yo escuché No, eso. pero ¿quién No, va a hablar de eso? Te estoy pero diciendo vos lo que lo dijo escuchaste o te lo contaron, porque no- No, yo lo escuché, yo lo escuché. Yo digo, Está bien. Bueno. Te digo, Ahí caemos te digo en una exactamente discusión lo que aburrida. es. Se pone aburrida ahí la No, discusión. es exactamente lo que te digo. Es que las escalas estén indexadas y el mínimo imponible indexados para que después, cuando simplemente porque hay inflación, no es que vos caes dentro del impuesto y recuperar progresividad. Hablando ¿Cuál era de- lo Pero pará, ¿sabés por qué? Pero pará, Willy, ¿sabés por qué? Salgamos de esto. No, pero salgo Willy. de esto por donde querés ir Willy, vos. fíjate porque- cómo se destraba esta discusión, el problema que tienen para ponerse de acuerdo con una sola variable, que destraba toda la discusión. Si vos corregís el tipo de cambio, automáticamente tu preocupación del gasto, Claro. bueno, el gasto en términos reales se ajusta automáticamente. Sí, sí. Yo Primera siempre- yo solución. creo que Pero vos sabés el Segunda impacto que solución, tiene una pará, devaluación. perdóname. Sí, sí, cómo no, si en 2009 pero hicimos lo una ignorás evaluación, completamente. pero cómo, no, entonces hagamos al revés, volvamos al 1 a 1. 2009 no. Entonces, Estamos en el 1 a 1. entonces si vos querés una revaluación, pero estamos en el 1 a 1. no, por eso, si vos querés revaluar, volvamos al dólar más todavía más barato. Si vos, no, el problema es si esto es sostenible No, o no no. estoy Perdóname. hablando de revaluar Déjame ni de hablar 30 devaluar, segundos porque si te pregunto seguidos, cuál es el tipo de Agustín. cambio de equilibrio, 30 tampoco lo segundos, sabes. déjame hablar, 30 segundos. Entonces, esto es simple. De esa manera, además, corregís la preocupación de Agustín, porque lo que baja el gasto lo compensa la recuperación del sector externo. Entonces, la demanda agregada no es se ve cierto eso. afectada. No Sí es es cierto, así. porque no. Sí es así. ¿Qué pasó? Déjame ¿Qué pasó el terminar, año pasado en enero con la devaluación? déjame terminar el Las razón. exportaciones subieron. Déjame terminar. Mira, tenemos campana ahora, ¿eh? Mira. Déjame Estamos terminar el como en razonamiento. Déjame terminar el razonamiento. Por ¿Subieron eso las te digo, exportaciones? por eso no va a ser, falaz. por eso no va a ser tan distinto lo que va a hacer Scioli. Porque a Federico le preocupa el discurso de Scioli medio ahí que no se sabe si está con el gobierno o no está con el gobierno. Pero el problema es que es imposible la continuidad del actual modelo porque está completamente agotado. Por más que quiera Scioli, que fuera el más kirchnerista que Kirchner, no puede seguir con el modelo actual. No puede seguir. ¿Vos qué pensás de eso? No, A ver, yo vamos a decir que gana lo Scioli. planteé. Si gana Scioli, Gana Scioli y tiene un mes para hacer el maquillaje que me toca al INDEC, que eso no sirve para nada, y después tiene que cargar la devaluación.
para poder empezar otro modelo de crecimiento. devaluatorio. Pero no es devaluatorio. Entonces, ¿quién es el que atrasaron el tipo de quién- cambio? acá El gobierno tienen- siguió. O sea, que la devaluación, acá lo que se discute es cómo administrar la devaluación. No, porque digamos. tienen un argumento, vos acabás de esgrimir un argumento falaz, que es el siguiente. No, Vos acá dijiste, dice que no hay devaluación porque entran los dólares. Sí, Compensa. ocurre una No, pero el devaluación, cambio, vos dijiste el tipo de cambio, de esa manera incentivás el sector externo y compensás la caída de la demanda por Exactamente. Todo el recorte de gasto mercado público. está equivocado No es que apuesta a la cierto, devaluación. Todo el porque, mercado se disculpame, equivoca. porque el sector externo cae, porque caen los precios de los commodities, y Alto, cae la alto, demanda externa, alto, no por un alto. problema de Tiene que ver eso. competitividad. Muchachos, El por favor, invitado, por favor, el invitado. por favor. Y el Por resto de la favor. cuenta, y el resto de la... de- Martín, Dejémoslo Martín, hablar a Martín, Federico, que es vamos invitado, a y te tener va a que explicar, cortar. y lo va a explicar él también. Silencio, silencio. No, Vamos a ver. pedía la palabra para esto. Digamos, toda la discusión sobre el tipo de cambio es como una discusión sobre el cortísimo plazo. Pero permitámonos pensar en un momento en cuáles son los motivos por el cual el tipo de cambio es lo que es. Si vos tenés una economía totalmente disfuncional, el tipo de cambio lo vas a tener que depreciar, porque va a tener que compensar con menores salarios tu baja productividad. Si vos mejorás tu productividad, ahí el peso se va a ir apreciando de una manera sostenible, con un boom de exportación. Entonces, ¿cuáles son las cosas sobre las cuales hay que trabajar para generar esa apreciación sostenible del peso? Y sustentable, ¿ok? Como le pasó a Alemania, como le pasó a Japón, como le pasó a China, es el costo de capital. Por eso es importante normalizar la relación con el mundo. O sea, no puede ser que YPF con vaca muerta se financia al 9%. Porque eso quiere decir que la renta petrolera de los argentinos se la estamos pagando los muchachos de Wall Street. Cuando vos vas a necesitar 20.000 millones de dólares por año para el upstream, y esa plata tiene que entrar al 3%, no al 9%. Saquen la cuenta, por Dios, de cuánta plata estamos perdiendo. Entonces con los punto, fondos costo de capital. Bueno, por Tenés eso, que bajarlo. pero- El costo de capital tenés que bajarlo. El segundo, la logística. Este es un gobierno que ha descuidado totalmente la logística. Nosotros hemos preparado un plan, 60.000 millones de dólares. Sí, pero eso de un día para el inversión. otro no te cambia. No. Te dije en el arranque, pero empecemos a Pero pensar bueno, las cosas es en un plan serio. que está encarado Y el último, perdón, ahí para cerrar, mencionaron, y el pero último, es importante el costo eso, fiscal. Pero es importante, ahí mencionaron la historia de los fondos buitres, ¿no es cierto? Pero Entonces, es más yo caro. pregunto Es lo que te lo condiciona la tasa. siguiente. Pero es más caro. La historia del default en la Argentina y esto que hace que Argentina paga una sobretasa. Estamos todos de acuerdo que Argentina paga una sobretasa por no pagarle a los buitres, para decirlo en el idioma del gobierno. Para ¿Eso mí no. estamos de acuerdo Para mí o no? no es Es más solamente barato no pagar a pagar los buitres que seguir en Eso es lo que yo pregunto. A ver, ¿Qué es lo que es más barato? Hay una Perdón, inconsistencia muchachos. del tipo de cambio ¿Qué es fiscal. lo que es más barato? ¿Qué es más barato? ¿Pagarle a los buitres, por decirlo en el idioma del gobierno, o No se pagar crean que pagándole a los buitres va a bajar 5.3? el costo ¿No? de financiamiento a 3%, porque no va a pasar. No, a 3 no, pero a 5. No va a pasar, ¿no? no a 5 tampoco, porque los bonos que colocó ahora YPF los colocó en legislación New York. Quiere decir que los colocó, se los Sí, puso pero en la YPF mano a dice Griesa ahí. 51% del No, Estado. hay riesgo ahí con esos bonos. Argentina Igual paga automáticamente baja 8,7. la No, tasa pero en el 6, Bonar, pagan en el 8,7, Bonar, porque es un- porque en la está- colocación del Bonar hubo que hacer una calecita con Sí, los sí, bancos, por con el supuesto. fondo. Pero yo te digo la de YPF, porque la colocó con legislación en Estados Unidos, en Sí, New eso York. también en Nueva York. La negociación con los fondos buitres o con los acreedores, los holdouts, los MISTU, digamos, Exactamente, los inversores. es muy difícil. Hay que sentarse, ver cómo están los papeles. Argentina ha cometido un error absolutamente garrafal, que es que nunca cuestionó la liquidación de intereses. Es decir, el juez Griesa básicamente hizo una liquidación de intereses que fue la que le dieron los fondos buitres. ¿Por qué? Porque Argentina, preocupándose mucho más por el relato y por el show y por el mensaje, no defendió los Pero hay una intereses de Argentina. sentencia judicial avalada Sí. por la Corte de los Estados Unidos. Sí, Esa pero- sentencia, ¿Argentina la va a cumplir o no la va a cumplir, muchachos? Es de imposible Sí, cumplimiento. la va a cumplir. No la va a Mal cumplir. como está planteado, es Mauricio imposible cumplir. Macri lo que ha dicho es, un Estado gana confianza cumplimentando las reglas de juego con las que acepta jugar un cierto partido. ¿Quiere decir eso ir y hacer cualquier cosa? No, quiere decir encarar una negociación en serio, usando los argumentos que este gobierno, por motivos inexplicables, no usó, y tratar de sacar la mejor negociación Señores, posible. muchísimas gracias.